Máquina cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje. Hola, soy Aida Leighton Holguín, conductora de este podcast, y en este tercer capítulo, adivinen con quién estoy, con mi hermana Paula, que además de ser una tremenda profesional, es madre y abuela de 2 hermosas criaturas, por lo que nos reunimos en esta oportunidad para hablar de ellos. No, en realidad para conversar sobre una de las tantas etapas complejas de la vida, la pubertad, para entender un poco sobre cómo algunas hormonas que en esta etapa de la vida despiertan, provocan entre otros efectos una influencia directa en la actividad de nuestro cerebro. Hola hermanita, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el tema de este capítulo? Hola hermanita, sí, de nuevo por acá, muy contenta. Me parece interesante, complejo y que me genera mucha ansiedad para poder mejorar, ¿no es cierto?, en la práctica, tanto como tú decías, con mis nietos, mis hijos y también con los niños con los que trabajamos. Maravilloso. Entonces, partamos por el principio. ¿Te acuerdas cuando tus hijos entraron a la adolescencia? No me quiero ni acordar, pero sí, fue una etapa, como decía, muy compleja, para la cual uno, yo creo que nunca está preparada, pero sí, me acuerdo, y fue un poquito tenso, por decirlo menos. Además, porque por mi rol de trabajadora, ¿no? No estuve al 100% con ellos, entonces eso también es un antecedente importante para conversarlo con los adultos responsables de los niños. ¿Cuál es la importancia de nuestra presencia en esta etapa de desarrollo? Eso pensé. Estoy casi segura que un alto porcentaje de madres y padres, estando en el día a día con sus hijos, cuando deben lidiar con tremendos cambios de humor, con hijos que a veces siguen siendo niños, pero luego se comportan como adultos, realmente a veces no alcanzan a procesar tanta información y solo les queda reaccionar. Sin embargo, ahora que eres abuela y que puedes ver los cambios de tus nietos desde la vereda de enfrente, ¿lo percibes distinto o no? Claro, claro que sí, porque como tú dices, estoy en otra vereda, ¿no? Una vereda más de regaloneo, de acompañar, de observar y de entregarles mucho amor. Entonces es distinto, es distinto mirar esa etapa, ¿no? En la que me tocó directo a verlo más indirectamente. Pero sí, sigue siendo compleja, sigue siendo compleja. Bueno, a mí me pasa lo mismo, como tía y como tía abuela, y es en ese contexto que me he puesto a la tarea de apoyar desde mi vereda, tratando de entender desde las neurociencias a las personas que amo. ¿Qué te parece si exploramos un poco qué es lo que puede estar pasando? Sí. ¿Cuáles son los cambios que para ti han sido hasta ahora los más difíciles de afrontar? Bueno, como tú mencionas, cambios de humor, ¿no? Cambios muy repentinos, desde esa dependencia que había en la niñez, ¿no? De que andaban pegaditos a uno, ¿no es cierto? Los niños quieren y necesitan a sus padres, ya en la pubertad empiezan a pensar con una independencia, un camino hacia la autonomía que eso cuesta, ¿no? Y esos cambios, porque ya no quieren todas las respuestas desde los adultos cercanos, de sus padres, ¿no? O sus abuelos, sino que empiezan a buscar por fuera también otras respuestas, otras relaciones y que son importantes para ellos también. Así que por ese lado es difícil entender cómo los niños que están en este proceso miran para afuera, ¿no? Y buscan, como te decía, otras respuestas. Uy, y a veces quieren cariño y otras veces no quieren cariño. Exacto, sí, mucho cariño, y otras veces se te acurrucan igual como los niños que son todavía. Así que sí, ese cambio es duro, que no te dejen hacerles tanto cariñito. Lo cierto es que la pubertad es un proceso que a todos nos ha tocado experimentar. Nos enseñaron en el colegio cuáles son los cambios biológicos asociados y sus implicancias reproductivas. Pero a pesar de que normalizamos que se trata de una etapa difícil, ¿qué tan preparados estamos para entender a una niña o un niño de 10, 11 años que comienza a vivir todo esto? Mira, es compleja esa respuesta porque, claro, yo desde mi posición como mamá y abuela y los estudios que tengo, tal vez pudiera tener un mejor repertorio o algunas estrategias, pero pensando en personas, digamos, que día a día, ¿no es cierto?, les toca vivir como mamás, como abuelas, que no tienen la preparación universitaria, ¿no es cierto?, en estos temas, es una tarea, digamos, que nadie te la enseña. Entonces, a partir de nuestras propias experiencias,
pensemos en abuelas, ¿no? Que han tenido una experiencia dura, difícil, y que antes, ¿no es cierto?, esta etapa se veía como una etapa casi inexistente, o sea, le pasaban de niños a adultos mucho. Es difícil que contemos con herramientas en general para trabajar o para entender a niños de esta edad. Bueno, por eso mismo es que lo que vamos a hacer primero es que te voy a explicar un poquito sobre la interacción entre las hormonas y el cerebro, y en una segunda parte, lo vamos a hacer en 2 capítulos, vamos a conversar sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer para apoyar este proceso. Genial. Ahora, si te pregunto para partir, ¿qué es lo que sabes o recuerdas sobre la pubertad? Mira, como una etapa de muchos cambios físicos y psicológicos. Estamos ante una revolución, ¿no es cierto?, de hormonas, que es y que está generando, como te decía, cambios en el cuerpo, en la fisonomía de estas personitas, y por supuesto también cambios a nivel de lo que piensan, sienten y creen con respecto a ellos y a los demás. Como te decía, se empiezan a abrir hacia un mundo más exterior. Por ahí podía algo plantearte. Exacto. Esa es la base. Como definición general, se refiere a una serie de cambios hormonales que nos preparan para nuestra vida reproductiva. Se trata de un proceso de maduración sexual que conlleva una serie de cambios físicos que son evidentes, pero otros cambios que probablemente nos tome más tiempo reconocer o en realidad entender, porque los cambios físicos uno los ve, ¿no? Cuando el vello, los senos de las niñas, hay unas que son súper evidentes y entendemos que esto es un tema hacia la reproducción que obviamente quisiésemos que la posterguen bastante, sobre todo por un tema de madurez en su cerebro, ¿cierto? Pero la parte que no reconocemos tanto viene de otro lado. Adivina dónde comienza. ¿Será el cerebro? Eso, pues en el cerebro. Obvio, en el cerebro, así es. Se trata de una cascada hormonal que comienza en el hipotálamo, que es un centro regulador clave del cerebro, que finalmente es el que comanda muchas de estas, de nuestras reacciones, de nuestro crecimiento, de nuestras funciones. Ahí están las hormonas del crecimiento. Entonces, de ahí este centro regulador es clave, el cual le da la orden a la hipófisis, que también es como un ejecutor principal, una glándula, lleva todo el sistema endocrino que también es otro tremendo tema para conversar. Y esto para que estimule la producción de estas hormonas sexuales, ¿ya? En los ovarios y testículos. Entonces ahí ya cuando se va hacia una zona específica que nosotros conocemos estas gónadas. Entonces las hormonas clave son las conocidas, la testosterona en hombres y los estrógenos y progesterona en mujeres. Pero estas, si bien estamos hablando de hipotálamo, hipófisis, ¿cierto? Y gónadas, luego actúan nuevamente en el cerebro, ¿ya? Y estimulan diversas áreas que ya conocimos en nuestros capítulos anteriores, ¿ya? ¿Cuáles se te ocurre que pueden ser? Me pillaste volando ahora, ¿eh? Ya. Tic-tac, tic-tac. El sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿Cómo se me podían olvidar? ¿Cómo se te olvidan esas dos que son las que estamos, y de hecho las vamos a seguir conversando en los próximos capítulos? Resulta que lo que hacen en estos dos, el sistema límbico, recuerden que tiene que ver con toda la parte emocional y la corteza prefrontal con toda la parte cognitiva, ¿ya? Lo que hacen aquí, más que hacer un gran desastre, que es lo que uno puede decir, estos cambios de humor y todo, es en realidad comenzar a preparar el cerebro para la adultez. Eso es. Entonces, por ejemplo, la testosterona, al estimular la amígdala, que es parte del sistema límbico, que recordemos esta estructura primitiva que nos prepara para huir o atacar, la vuelve más sensible. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría provocar? Irritabilidad. Claro. Entonces, que el adolescente se irrite más fácil, que reaccione con agresividad, que pudiera ser más impulsivo. Sin embargo, esta misma hormona sobre la corteza prefrontal estimula su maduración y crecimiento, fortaleciendo las funciones ejecutivas, que recordemos también están asociadas a planificación, autocontrol, toma de decisiones. Wow, o sea, imagínate, por un lado huir, atacar, y por otro lado planificar y tomar decisiones. Ahí tiene que producirse este efecto, esta función más, ir madurando esta función, para poder
coordinar todos estos procesos. Exactamente. Entonces lo que ocurre es que esta persona está aprendiendo a tomar sus propias decisiones, pero para decidir si huye, si se defiende o si dialoga, dependiendo de las circunstancias. Por lo que a pesar de que esta preparación a veces pueda parecer caótica, es parte de su proceso. Por eso la debemos apoyar. Porque eventualmente eso es lo que también tiene que saber cuándo huir, cuándo defenderse. Y eso le va a permitir que la amígdala más sensible esté reaccionando a los estímulos, pero la corteza prefrontal está diciendo, ahora sí, ahora no, ahora defiéndete. Por eso es tan importante, imagínate viviendo, hermana, el tema, esta personita, esta maquinita, ¿no? Cerebral, funcional, solita no puede tomar esas decisiones, necesita de un entorno que lo acoja, que lo proteja, que lo contenga para poder ir tomando también esas decisiones, su experiencia, todo súper importante. Sí, claro, y de hecho es fundamental, el apoyo del adulto es el que va a guiar a este niño a poder tomar esas decisiones y poder que esta corteza con esta amígdala se vayan regulando. Y pensándolo más a fondo, en los chicos que nosotros atendemos con situaciones de vulneración, cómo está alterado todo ese entorno, toda esa influencia, esa estimulación que necesita y está alterado, está en situación de desventaja, de riesgo, ¿no? Ahí, claro, entramos en esta otra parte de ver este funcionamiento alterado. Así es, y lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? Que en esta maduración que hay de la corteza prefrontal, cuando han sido vulnerados, es donde hay que trabajar, donde hay que apoyar con distintas estrategias. Entonces, bueno, esto en hombres, hablábamos de la testosterona. Ahora, en las mujeres, por otro lado, los estrógenos tienen un efecto positivo, y aquí también es súper importante, uno dice, ¡ay, estrogénicas, qué sé yo, que está... No, en realidad tiene un efecto positivo, porque los estrógenos estimulan el desarrollo de la corteza prefrontal, pero aquí sí inhiben la amígdala. Ya que en vez de estimularla, la inhiben, regulando la toma de decisiones y modulando la respuesta emocional. Además, actúan sobre el hipocampo, que es una estructura que la otra vez la vimos, que tiene que ver con la memoria, ¿ya? Y le ayudan a procesos de evocación de recuerdos emocionales. Entonces, también se habla de que en esta etapa hay una predisposición igual a la depresión un poco, pero de alguna manera tiene que ver con eso, con que ellas empiezan a tomar mayor conciencia de sus recuerdos. Y eso puede provocar un deterioro, digamos, a ir para el otro lado. ¿Ya? Sin embargo, la progesterona, y aquí es donde queda un poquito la escoba, entra en conflicto porque contrarresta parcialmente los efectos de los estrógenos en la corteza, porque no es es más irregular, como que viene y va la progesterona, ¿ya? Y eso puede ir desencadenando, ¿no? Reduciendo la formación de sinapsis y la eficiencia de conexiones neuronales, pero de manera parcial, ¿ya? Pero eso, tira y afloja entonces entre estrógeno y progesterona, podría explicar los cambios bruscos del estado de ánimo que experimentan las adolescentes. Sí, total. Claro. Piensa, hermana, que lo que te estoy contando es apenas la punta de esta hebra de lo que pasa en el cerebro de una persona en este momento clave de su vida. Imagina que todo esto ocurre sin que ellos lo sepan y que por lo tanto no pueden controlarlo. Vuelvo a la pregunta que siempre te hago. ¿Qué pasaría si esta información no solo llega a los adultos responsables, sino que llega también a ellos mismos como adolescentes? ¿Cómo esto podría ayudarles? No, sería fundamental y enriquecedor para sus dudas, sus inquietudes. Pasamos por esta etapa, ¿no? Hace ya un tiempito, nosotras, y cuántas dudas, cuánta inquietud tiene una, cuánta ansiedad por no saber qué está pasando con el cuerpo, ¿no? Que sentimos, que estamos experimentando. Entonces sería fundamental por eso, para los adultos por un lado, para acompañar en este proceso a sus hijos o a sus niños a cargo, y para los mismos púberes o adolescentes que tienen estas dudas, que no saben cómo controlarse. Estaba pensando justo ahora, tuve una entrevista el lunes con unas adolescentes y preadolescentes, y en una muy marcado este tema, ¿no? del pelear, del discutir, es que si a mí no me molestan, yo voy a reaccionar y por eso estaba escuchándote atentamente, que en los hombres, ¿no es cierto?, los estimula o los inclina al defenderse, al atacar. ¿Qué pasa con estas niñas? A lo mejor que también van por esa línea, que están ahí en esa línea delgada y muy delicada, de traspasar esos límites que están. Y nuestros adolescentes que
como te digo, están afectados por situaciones de riesgo, de vulneración, de maltrato, viven en este momento de tener que defenderse. Claro. Entonces, ahí, ¿qué pasa con ellos? Entonces, es importante saber cómo pueden regularse, cómo pueden controlar, y sabemos que hay ejercicios, que seguramente más adelante los vamos a ver, Por supuesto. para apoyarlos en este proceso. Claro, lo que pasa es que tú acabas de mencionar justamente con la última hormona de la que quiero hablar contigo, que es el cortisol. El famoso cortisol. El famoso cortisol, porque finalmente, claro, aquí en esta niña no estamos hablando del efecto de la testosterona, aunque también tenemos que decir que hay un porcentaje de testosterona en mujeres también. Pero aquí es el cortisol el que viene a justamente actuar sobre todo nuestros púberes y adolescentes, ¿cierto? Ya que está producido por todos nosotros, ¿cuándo? En momentos de estrés. Ya, el cual sin duda viene a revolver todo lo que podría estar ocurriendo de manera normal si nosotros tuviéramos en una burbuja nuestro adolescente, que no se puede hacer, ¿cierto? Y la progesterona y estrógeno estuvieran funcionando así como en el camino, en el sendero correcto, pero sin embargo, todos nuestros adolescentes están siendo estimulados por diversos factores estresantes, y en este caso que tú estás mencionando, aún más, ¿ya? El cual, ¿y qué hace? Sobreestimula la amígdala. Y ahí está estas chiquillas que reaccionan, ¿ya? Contrarrestan los efectos de los estrógenos y progesterona en mujeres que estaban ahí bajándole, ¿cierto?, a la amígdala, y en hombres, bueno, se suman. Entonces, afecta además, y esto es interesante, porque además de sumarse en hombres y estar contrarrestando estrógeno y progesterona en mujeres, afecta la conexión entre la corteza y la amígdala. Entonces, más encima genera un cortocircuito, y mientras la corteza quiere decirle baja, 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 el cortisol está cortando ahí. No está dejando que la corteza le diga a la amígdala que baje. No, el cortisol está ahí haciendo entonces que disminuye las posibilidades de que el adolescente piense antes de dar el golpe, ¿cierto? Y dificulta a la mujer modular sus emociones, ya que se reduce la posibilidad de tomar decisiones asertivas. Totalmente. Mira que claro y que entendible cómo funciona a raíz el cerebro y las reacciones a raíz de estas hormonas, ¿no? Y de esto. El cortisol, que lo he escuchado muchas veces y nos han explicado, ¿no? Como que mantiene a los niños, a los adolescentes en estado de selva, dice, como de alerta, ¿no? Como estaría un león en la selva. Claro. Ahí, atento a una nueva agresión o una nueva situación que lo provoque. Así es. Ahora la pregunta te la voy a lanzar a ti. ¿Qué piensas tú que podríamos hacer para apoyar a nuestros niños cuando entran a esta etapa puberal? Bueno, respetarlos, escucharlos, no pensar que esto es algo que va a pasar, o sea, sí va a pasar, pero no sin la compañía y sin el apoyo de los seres que los quieren, sus padres, sus tíos, sus abuelos. Entonces, estar muy pendientes de lo que nos hablan, escucharlos mucho, pienso yo, y con esto que hemos conversado también, entregarles información, contarles qué está pasando con ellos, no solo por cumplir una temática en el colegio, que tienen que pasarlo, ¿no? La educación sexual o en ciencias que estudian, no sé, el desarrollo psicosexual, no como una materia, sino como algo que realmente les está pasando, por eso escuchándolos, no forzándolos tampoco a contar, pero sí en la medida que haya confianza, porque primero que todo hay que tener una base de confianza con los jóvenes para poder recibir, ¿no es cierto?, su comentario, sus dudas. Así que por ahí creo que podríamos ir empezando para trabajar con ellos. Maravilloso, creo que vas por muy buen camino, hermana. Qué bueno, menos mal. Hemos explorado en este tercer capítulo de Máquina Cerebral los complejos cambios hormonales y cerebrales de la pubertad, lo que nos ha dado algunas señales de lo complejo de este proceso y de cómo los adultos podemos jugar un papel en el modo que nuestros adolescentes afrontan este complejo proceso en sus vidas. ¿Te parece si seguimos conversando otro rato sobre esto para profundizar en cómo acompañarlos? Por supuesto, mucho más. Gracias, hermana, entonces, por vivir nuevamente esta experiencia conmigo, y gracias a todos por escucharnos y darles más de una vuelta a las cosas para tratar de entendernos mejor a través de las neurociencias aplicadas. En el próximo capítulo, que lo vamos a hacer al tiro, vamos a seguir conversando en otro capítulo
Aprenderemos estrategias concretas para acompañar de mejor manera a nuestros hijos e hijas durante esta etapa clave de sus vidas, la pubertad. Muy importante, no se lo pierdan, está súper entrete. Gracias, hermanita. Máquina cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje. Bienvenidos una vez más a Máquina Cerebral. Soy Aida Leighton Holguín y en este cuarto episodio continuamos explorando la intrigante etapa de la pubertad, junto a mi hermana Paula. La vez anterior nos quedamos con ganas de más, así que hoy profundizaremos en cómo podemos, como adultos responsables, brindar un verdadero apoyo a nuestros hijos e hijas cuando atraviesan estos intensos cambios. Pauli, hermana, qué bueno tenerte de vuelta para seguir desmenuzando este apasionante tema. Hola, hermanita, gracias por esta linda oportunidad de conversar acerca de este intenso tema. Estoy muy emocionada por retomar nuestra conversación. Muy bien, en el capítulo anterior finalizamos luego que te planteara la siguiente pregunta. ¿Qué piensas entonces que podríamos hacer para apoyar a nuestros niños cuando entran en esta etapa puberal? Bueno, yo como te respondí la vez anterior, más o menos, ¿no? Desde mi experiencia ya como madre, abuela y trabajando con niños en situaciones vulnerables, considero fundamental mantener una comunicación abierta, ¿no? Como te decía, darles respeto, escucharlos, brindarles información también objetiva sobre los cambios que están pasando, atravesando, y por supuesto demostrar una actitud empática, súper importante. Nosotros fuimos hace algún tiempito también púberes y adolescentes, para poder, ¿no es cierto?, con apertura y sin enjuiciarlos, ¿no es cierto?, escuchar lo que les está pasando. Pero por sobre todo, hablar también con sus padres y adultos responsables sobre lo que les pasa a sus hijos y cómo apoyarlos. Súper. Y si ahora te pregunto, ¿qué piensas que no deberíamos hacer? ¿Qué acciones o actitudes de los adultos te parece que podrían ser contraproducentes en esta etapa? Bueno, creo que es muy importante no minimizar sus temores o inquietudes, menos burlarnos o avergonzarlos por los cambios que están viviendo. Imponerles expectativas poco realistas. A veces, ¿no es cierto?, como adultos somos un poco exigentes, rígidos, sobre su comportamiento o rendimiento, ¿no? E invadir su privacidad, ¿no? Ahí hay que tener mucho ojo. Definitivamente serían muy dañinas estas actitudes de nuestra parte, y lo son, hacia los niños adolescentes. Y en mi labor con jóvenes he visto el daño que causan estos abordajes poco empáticos. Bien dicho. Estudiando este tema desde las neurociencias, muchas veces pienso que lo que ocurre es que muchos adultos en esta etapa subestiman a los adolescentes, porque los ven como niños erráticos e impulsivos. En vez de darse cuenta de que los cambios que experimentan los están preparando a su cerebro para tomar mejores decisiones a futuro. Los cambios cerebrales que ocurren durante la adolescencia, como lo vimos hace muy poco, incluyen la maduración de la corteza prefrontal, que fortalece las funciones cognitivas clave como planificación, control inhibitorio, toma de decisiones más elaboradas. También hay un desarrollo emocional y social más avanzado, con habilidades como la empatía y la autorregulación emocional. Y, por supuesto, la búsqueda de autonomía e identidad propia, una individualización mayor respecto de los padres. Totalmente de acuerdo. Por eso este capítulo es tan importante, relevante. Los adultos debemos ajustar nuestra mirada. Nosotros debemos hacer ese esfuerzo para verlos como individuos en pleno proceso de maduración cerebral y emocional. No simplemente, como dirían muchos, niños inmaduros, ¿no? Eso nos permitirá brindarles un apoyo más adecuado, que se sientan más cercanos también a nosotros, con una comunicación afectiva, confianza y el respeto, que son fundamentales. Súper cierto. Antes de entrar en más detalles, no podemos olvidar que estos complejos cambios hormonales y cerebrales someten a los adolescentes a mucho estrés, ¿no? Sí, Estábamos hablando. Sí. Ansiedad e incertidumbre. Por supuesto. Estos rápidos cambios físicos, la preocupación por su imagen corporal, las nuevas presiones sociales, la búsqueda de definir su identidad, elevan sus niveles de cortisol, Sí. con los consecuentes efectos negativos sobre su regulación emocional y funcionamiento prefrontal. Entonces es crucial que esto lo tengamos presente a la hora de trabajar con ellos. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Y a través de mi trabajo con niños y niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, en situación de vulnerabilidad,
he visto de cerca ese cúmulo, ¿no?, de factores estresantes y la enorme carga emocional que deben procesar. Por eso la contención, el apoyo empático y evitar sobreexigirlos en esta etapa es fundamental. Y no olvidemos otro factor, ¿no? Toda la presión y la información que reciben hoy día de las redes también, ¿no? Eso también es fundamental y es digamos, un factor más que influye en esta carga de estrés. Así es, sí. Ahí me hiciste acordar también del ciberbullying, que es un tema con el que ellos lidian a diario. El tema de su autoimagen es una cosa súper potente, súper fuerte, que lo enfrentan todos los días. Nosotros, no sé, nos íbamos a la casa y nos olvidábamos del colegio, pero ellos hoy día, durante las 24 horas más, están permanentemente en contacto y vinculación, sí. Sí, es verdad. Por eso, como adultos significativos en sus vidas, tenemos que implementar estrategias de apoyo concretas. Por un lado, desarrollar una perspectiva más informada, ¿cierto?, empática y respetuosa sobre las capacidades emergentes que ellos tienen. Y por otro, tomar ciertas acciones prácticas. Aquí tengo un listado de 7. Genial. Un listado de 7 cosas que nos pueden ayudar en este proceso. Fantástico. Lo primero, comprender el desarrollo adolescente, obteniendo conocimiento sobre los cambios neurológicos y hormonales típicos de la pubertad. Así es. Lo segundo, educarlos a ellos sobre estas perspectivas y experiencias únicas que están viviendo. O sea, nos informamos nosotros y a su vez les entregamos información a ellos. Proporcionarles información precisa sobre estos cambios físicos y emocionales. Y para todo eso, ¿qué se necesita? Por supuesto, mantener una comunicación abierta y empática, haciéndoles preguntas abiertas o escuchándolos activamente y validando sus emociones intensas. Que eso también yo creo que es súper relevante, como que, porque uno dice, no, ¿por qué de nuevo? Ya, ¿qué te estás llorando otra vez? Realmente ahí es donde no nos detenemos sobre esas emociones. Cuando pensamos que están exagerando, según nuestro punto de vista, creo que la validación de la emoción intensa, que es un proceso que ellos están viviendo, lo están sintiendo, requiere también de un adulto que sea capaz de empatizar con eso. Totalmente de acuerdo. Y facilitarles también redes de apoyo, coordinando enfoques con otros adultos significativos y promoviendo conexiones sociales positivas. Creo que, no sé, siento que para mí en este proceso, como tía abuela, siento que me toca muy de cerca el hablar de que seamos una red de apoyo de adultos significativos para personas que amamos, ¿cierto?, que están viviendo en esta etapa, y que podamos ayudar a mi sobrina a lidiar con los cambios de mi sobrina nieta, y con otros niños que tengamos cerca. Creo que es súper importante que los adultos que tenemos alrededor a niños que están en esta etapa puberal podamos unirnos y entregar amorosamente la información que poseemos. Es que es fundamental porque como adultos tenemos expectativas, ¿no?, sobre lo que quisiéramos que los niños o cómo fueran o cómo se comportaran, pero también tenemos que regular la otra parte, ¿no?, la de la empatía, de verlos como son. Cada niño es distinto, yo no puedo pensar que mis 3 hijos son iguales, porque no lo son. En la práctica son los 3 distintos, mis 2 nietos van por la misma, distintos, y entonces tenemos que verlos como eso, como personas únicas, especiales, ¿no es cierto?, con sus características para poder acompañarlo en este proceso. Así es. Y dentro de esas cosas que también es súper importante y que también cuando nos ponemos de repente para el otro extremo, nos falta entonces establecer estructura y límites justos de manera colaborativa. Sí, yo creo eso. A veces yo miro desde afuera con los papás que trabajamos, ¿por qué eso de poner límites y normas tan rígidas, ¿no? Pero sí, de forma colaborativa, hacerlos participar a los niños también, bueno, tienen que tener una estructura para poder vivir en un mundo más predecible, ¿no es cierto?, más claro de dónde están situados. Entonces, pero trabajar en conjunto sería lo ideal. Y eso tiene mucha relación con el último punto de esta primera secuencia de puntos que les voy a dar de consejos, que es fomentar entonces gradualmente su autonomía y autoestima, delegándole responsabilidades apropiadas y elogiando sus logros. Fundamental, claro. Eso, reforzar lo bueno, ¿no? Y no siempre lo que les falta, en la carencia, lo que no hace, ver el otro lado, ¿no? Así que estoy súper de acuerdo, muy de acuerdo con estas estrategias, Hermani. Como ves, se trata de adoptar un enfoque comprensivo que combine la psicoeducación con la promoción de la autonomía
el manejo de emociones y conductas de una manera empática y respetuosa a su proceso. No es fácil, nunca dijimos que iba a ser fácil. Eso es justo, ¿no es cierto? Sí, lo que necesitan en esta etapa los chicos, pero requiere de un esfuerzo y para todos lados, digamos, adultos y niños. Sí, así es. Por eso yo creo que el tema pasa por la conversación. No es que uno llegue así con una varita mágica a decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, sino que es un proceso que tiene que ser comprensivo y de cooperación entre todos, ¿no? Entre todas las De familias. voluntad, de amor en el fondo. O sea, si yo tengo hijos, traje hijos a este mundo, me tengo que hacer responsable. Y eso implica todo lo que hemos conversado. La empatía, el respeto, en fin. Así que Sí. no es solo que los niños traen niños al mundo para que se críen, crezcan solos. Tenemos que estar ahí presentes. Y ellos también. Y con esto es algo mutuo y recíproco. Si ellos ven que los aman, que se preocupan por ellos también van a generar esa actitud con su entorno. Entonces es importante. Sí, yo creo que también ahí, reflexionando, me pasa que tiene que ver con esta validación de estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, como personas dentro de un grupo familiar, ¿no? Exacto. Donde finalmente es parte de la familia, es un integrante más de la familia, no Y es de una... la sociedad. Claro, y Sí. no es una persona que, pucha, ya este cabro otra vez, sino que soy yo la mamá y el hijo es como un accesorio, sino que es parte de esta construcción, de este núcleo que estamos armando y por lo tanto validarlo de esa manera implica validar sus emociones, sus acciones, en lo que les está pasando y por supuesto con normas, con límites, de una manera que les permita desarrollarse también, po. O sea, hace no muchos años atrás había una teoría, una tendencia de mirar a los niños como menores, ¿no? Basada en el adultocentrismo, ¿ya? Entonces, al final, esta etapa era un paso para la adultez. Eso es lo que se esperaba, ¿no? Que el niño creciera para que aportara a la sociedad como un adulto. Entonces, esta etapa transitoria era casi anulada en términos de las capacidades del desarrollo. Entonces, por eso es tan importante que hace ya unos años se haga visible al niña adolescente, se lo tome como un sujeto, ¿no? Que participe de las decisiones, que participe en este proceso. Y es ahí nuestra responsabilidad de tratar de traspasar esto a los adultos que aún están un poquito pegados en teorías, ¿no? Más transgresora, digamos, de los derechos de los niños. Bueno, y en ese sentido, claro, es que los propios adolescentes también pueden implementar sus propias medidas muy constructivas para apoyar su propio desarrollo. Y en esa tengo de nuevo, me gustan los 7, el número favorito de mi hermana. 7 de la buena suerte. El número de ella, así que tenemos 7 actividades o acciones que ellos pueden tomar como adolescentes para también apoyar su desarrollo en esta etapa puberal. La primera es mantener hábitos de sueño saludables. Wow. Con 8 o 10 horas de sueño, de descanso. Quítale un celular a un niño, entonces hoy día es un punto, tienen que dormir y dejar el celular de lado. Así es, porque es muy importante y sepamos también que el aprendizaje se produce y se consolida durante el sueño. Y eso es a toda edad, a toda edad. Así que es muy importante. Por otro lado, realizar ejercicio físico regular de forma frecuente. Ya, a no bajar las horas de educación física en los colegios. No bajar la hora de educación física, pero también fomentar acciones y actividad física que a ellos les guste. Sí. Que ellos porque también entendamos que el presionar a un niño, no digo que no hay que presionarlos en nada, pero digamos obligar a un niño a hacer un deporte que no les gusta, finalmente tampoco va a dar un fruto. Exacto. Démosle alternativas, ¿no? que conozca, que busque. ¿Sí? Exacto, pero que lo haga. Exacto. Ejercicio físico. Consumir una alimentación nutritiva y equilibrada. Ya, pasamos desde la mortandad infantil por desnutrición al sobrepeso, ¿no es cierto?, obesidad que tenemos hoy día con altos índices de diabetes e hipertensión en los niños. Claro, claro que sí. Practicar técnicas de manejo del estrés como relajación o meditación. La respiración, súper ejercicios de respiración, súper. Sí, ahí, que se enfoquen también. Mindfulness. Muy interesante que también les puede gustar mucho. Evitar por completo el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Están partiendo a los 13 años, 12 años, por la estadística del SENDA. Entonces estamos en niveles muy, muy complicados, ¿no?
Y ahí también vuelve el tema del ejercicio. En la medida que los jóvenes se ejercitan y hacen deportes que a ellos les gustan, que ellos los estimulan, eso disminuye mucho el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, porque quieren vivir una vida más sana. No es porque tú les digas que la vivan, sino porque les gusta. Y eso promover de esa manera, desde el gusto, desde la motivación personal, también es súper importante. No desde la prohibición, netamente. Exacto. Fortalecer sus vínculos y buscar apoyo social y emocional. Ya, y ahí de nuevo vamos, apretujémoslos nomás. Sí, mucho cariño, mucho amor, los vínculos, conocer a los amigos, porque esta es la etapa en donde se abren, como te decía, buscan fuera de la casa, de la Claro. familia. Entonces, amigos, los pares en el colegio, en el vecindario, pares que puedan ser positivos y otros que son no tan positivos. Entonces hay que conocerlos, no alejarnos de eso. Así es. Y por último, de estos 7 pasos, educarse, que ellos se eduquen también, tengan información sobre estos cambios, identificar sus emociones para canalizarlas constructivamente. Y aquí estamos hablando de educación emocional. Claro. Ya que también es un tema súper relevante de empezar a trabajar con ellos para que ellos logren procesar y darse cuenta de lo que sienten. Cuándo lo sienten, cómo se experimenta y cómo pueden regular en base a lo que están sintiendo. Fíjate que, mira, con respecto a eso, los psicólogos de nuestro programa de FAE, Arboleda, trabajan mucho en eso, la identificación de las emociones, cómo regularlas, dónde siento cuando tengo rabia, dónde me da, qué siento, hay un dolor de guatita, o se me aprieta el corazón, la alegría, dónde la siento, la pena. Entonces, es importante también que de chiquititos se empiece a poder identificar. Yo creo que nosotras, ya que somos mayorcitas, nos cuesta Por identificar supuesto. nuestras emociones muchas veces, y entonces hay que apoyarlos en ese sentido. Pucha, ¿qué te puedo decir? Excelente, me encantan, muy buenas recomendaciones. Como ves, cuando los propios jóvenes adoptan un rol activo de autocuidado durante esta etapa, van a favorecer un desarrollo cerebral óptimo y una mejor regulación hormonal. O sea, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto? Y es fundamental para que estos hábitos saludables los fortalezcan muchísimo en su desarrollo. Así es. Bien, hermanita, me parece que con estas propuestas hemos cubierto las cosas que sí deberíamos hacer como adultos referentes y aquellas que los adolescentes pueden implementar por su cuenta. Pero todavía nos falta reforzar lo que no conviene hacer para no entorpecer su adecuado desarrollo en esta etapa. ¿Qué te parece si lo mencionas tú desde tu experiencia con jóvenes vulnerables? Súper, claro, hermana, con mucho gusto. Hay ciertas actitudes, ¿no es cierto?, y conductas de los adultos, ya sean los papás, los adultos responsables, ¿no?, que definitivamente debemos evitar en este periodo. Vamos a la zona de los no. No por ningún motivo juzgar ni avergonzar por los cambios físicos, emocionales que están viviendo, ¿no? Que los brazos están muy largos, que la nariz le creció, que los vellitos. No, no hay que avergonzar ni juzgar por nada. Son procesos naturales. Segundo, no por ningún motivo minimizar ni restar importancia a sus preocupaciones e inquietudes. Escucharlos, darnos un tiempo. Sabemos que estamos en una vorágine rápida, el trabajo, cocinar, salir, comprar, en fin. Démonos un tiempito a la hora de la comida, a la horita del desayuno, bueno, el momento que prefieran, pero para escucharlos, porque tienen cosas que decir. Tercer no, no imponer expectativas poco realistas sobre su comportamiento, ¿no? Ahí tenemos que ser claros, conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos, y buscar dentro de sus capacidades qué es lo que pueden hacer, ¿no es cierto? Y no ponernos expectativas, es que el vecino, es que tal persona. No, nuestro niño es particular y especial. Cuarto, no ignorar señales de problemas de salud mental como depresión o ansiedad. No, por favor, por ningún motivo. Tenemos altas tasas de suicidio adolescente, ¿ya? Por el bullying, por falta de afecto. Entonces, tenemos que verlo y acudir. Hay CEFAM, hay centros de salud público y privado que pueden atender, ¿no es cierto?, estas problemáticas. Quinto, no invadir su privacidad sin una razón de peso, ¿ya? Los chicos, hay algunos que escriben en cuadernitos, ¿no es cierto?, que tienen sus notas o graban, ya. Hasta que no tengamos la confianza para que nos cuenten, no invadamos su espacio. Sexto, no ridiculizarlos ni burlarnos de ellos por nada, ¿no? Ni su físico, ni cómo hablan, ni cómo se visten. Respetemos para que nos respeten.
Y el 7, mi número de la suerte. Séptimo, no presionarlos para que compartan detalles íntimos si no quieren. Eso, solo con confianza. Si nos hemos ganado su confianza, nos van a contar, ¿no es cierto? Nos van a plantear sus inquietudes, sus temores o aquellos aspectos más íntimos. Yo si algo puedo decir de mi experiencia como madre, con errores, con lo que haya sido, pero mis hijos creo que me tienen confianza. Y eso es algo importante que cultivamos y que construimos juntos, ¿no? Esa confianza y que me cuenten sus cosas, ahora que son adultos, sus intimidades. Así que esa es una parte, digamos, de alguna satisfacción personal, ¿no? De poder contar con su confianza. ¿Sabes qué me pasa a mí aquí con esto que es súper importante? Porque lo estamos hablando desde los adultos, lo estamos hablando desde ellos mismos, pero muchos de estos no aplican a los hermanos, fíjate. También. Qué importante es que sea un tema familiar realmente, que sea un tema para conversar con el hermano más grande, que le dice al hermano chico cosas porque está creciendo. Claro. Creo que eso es súper importante, el fortalecerlo a nivel familia, el cómo trabajar con estos niños. Claro, porque ahí se atraviesan los hermanos, no celos hacia los papás, llegó el hermano a invadir un espacio, ¿no? Era yo hija única, vino otro hermano. Entonces, solo con amor, con empatía, siendo respetuosos, validando sus emociones, podemos también enseñarles estas actitudes, ¿no es cierto?, sin restarles importancia. Tenemos que ser comprensivos y, por supuesto, aceptación incondicional es clave. Y eso tenemos que transmitirlo también a los otros integrantes de la familia, a los niños entre sí. Totalmente de acuerdo. Estos antivalores tan nocivos suelen provenir de una falta de comprensión de los profundos cambios que enfrentan. Es así, simplemente. Por eso es tan importante que como adultos nos eduquemos sobre esta etapa y ajustemos nuestra mirada para poder acompañarlos con genuina apertura y respeto. Nadie nos enseñó a ser papás ni mamás, así que es importante educarnos. Sí, es verdad. Para cerrar, me parece clave entonces recalcar que el desarrollo puberal es un periodo sumamente complejo, con profundas transformaciones cerebrales, hormonales, emocionales y sociales ocurriendo en simultáneo. Por ello, los adolescentes requieren de un abordaje comprensivo e integrador por parte de los adultos significativos en sus vidas y por su familia, por su entorno en realidad. Un enfoque que combine psicoeducación, validación emocional, promoción de hábitos saludables y autonomía gradual. Siempre desde el respeto, la empatía y la contención. Solo de esta manera los acompañaremos adecuadamente en esta crucial etapa hacia la vida adulta. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermana. Espero que con este programa, que hemos hecho con mucho cariño, ¿no?, desde lo que ambas manejamos más o menos, hayamos logrado transmitir esa mirada neuroeducativa e integradora que tanto se necesita cuando de acompañar a los adolescentes se trata. Ha sido un viaje muy enriquecedor. Gracias, hermana, por apoyar este proyecto. No, de nada. Y por supuesto, por tu apertura para comprender mejor a tus seres amados, tus nietos, mis sobrinos nietos. Y gracias a todos nuestros auditores por sumarse a este programa que esperamos sea un aporte en sus vidas. En el próximo capítulo se lo dedicaremos a nuestros padres, adultos mayores, para quienes relacionarse con otros se hace cada vez más complejo y muchas veces terminan perdiendo sus habilidades sociales producto de procesos neurodegenerativos propios de la edad. Porque queremos entenderlos mejor y ayudarlos a transitar esta última etapa de su vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao a todos.